Listo, Juan, casi que no. Te digo, ¿cómo vamos? Bien o no. Espere, yo termino de colocar acá el comentario para fijarlo ahí en la pantalla para que las personas que ingresen vean de qué se trata. Perfecto. La peste de Albert Camus. Y ¿Sí me escuchas bien? sí, ahí le escucho bien. ¿Cómo va todo? Bien, hermano, terminando la jornada del día de hoy. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está Bogotá? Bien, ahí ahorita salí un ratico a montar un momentico bicicleta y a dar una vuelta a la manzana al menos. Ah, qué bueno, Uf, súper. santos. Listo, acá ya publiqué el comentario, ahorita sí. A ver, fijemos el comentario, fijar comentario, fijar comentario. Listo, muchas gracias a todos los que están ahí conectándose. Listo, Juan, empecemos pues. Hablemos un poquito antes de abordar las obras para conocer un poquito de usted. Les presento a Juan Pablo Calvo, abogado pereirano, ¿cierto? Es de Pereira, Juan. Pereirano, sí, señor. Pereirano está, 100% Pereirano. está bien. Está la médula. Eso está bien, muy bien. Entonces, Juan, hablemos un poquito sobre su vida como lector. ¿Cómo fue sus inicios de la vida de la pasión por la literatura? Porque frecuentemente veo que es un apasionado de la literatura. Claro que sí, Rico. Bueno, eso se remonta, diría yo, hace aproximadamente unos 8 años. Comencé ahondando mucho en lo que tiene que ver con la música. Mi género preferido es el hip hop. Pues allí en el hip hop se desprende muchas veces el hip hop que tiene que ver de conciencia, se desprenden bastantes letras que tienen referencias a ciertos libros. Me Venga, gusta antes de eso, mucho qué pena lo interrumpo ahí. Hay uno tranquilo, venezolano, pero no sé si es ese género, uno que se suicidó. ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo el nombre. debe estar hablando de Canserbero. ¿Eso tiene que ver con ese género o es diferente? Eh, Canserbero también lo he escuchado un poco, pero escuchaba que hacen referencia a temas literarios, tiene que ver mucho con raperos españoles, Sanash, KCO, hay un grupo muy bueno que se llama Día Sexto, y allí fue donde inicié, donde se encendió esa llama por la literatura, comencé a buscar esas referencias. Recuerdo que hace unos 8 años aproximadamente hubo una referencia sobre René Descartes, ese filósofo francés. Inmediatamente corrí a la librería, adquirí el libro del método, el discurso del método, y allí hay una conversación, hay un diálogo que sostiene Descartes, que ese libro está escrito de manera en monólogo, hablándose de él, valga el pleonasmo él mismo, en el cual él habla de que pues estaba allí en Francia, siglo XVI, está sentado allí en una taberna francesa y entonces él se empieza a preguntar, empieza a tener dudas sobre todo, empieza a preguntar, bueno, estas personas que se encuentran aquí departiendo, que se encuentran en este momento pues bebiendo algo de alcohol, en qué pensarán, cuáles serán las dudas que tienen todas esas personas, pero él se sentía un poco solitario y se sentía un poco aislado, que ese no era el sitio de él, porque las conversaciones que se tenían allí en esa taberna francesa, él las describe como conversaciones insulsas, conversaciones que no le llenaban. De allí Descartes en ese mismo libro es una frase que es estupenda, que es de las que me gusta mucho, y cuando las personas me preguntan, ¿usted por qué lee? Descartes tiene una frase que dice, yo leo porque en un libro puedo tener las mejores conversaciones con las mentes más brillantes del pasado. Y esa frase me parece estupenda porque muchas veces eh, estamos en ciertos sitios y vemos que muchas conversaciones actualmente versan sobre un mismo asunto, sobre fútbol, sobre la telenovela, sobre marcas de ciertos carros, marcas de ciertos productos de consumo. Inmediatamente me sentí identificado, fue como el clic que tuve para empezar a ahondar más en la literatura y yo diría que a partir de allí pues comencé a tener estado físico de literario o de una persona que gusta de los libros. Luego empecé ya con los clásicos, empecé a andar en Homero, me leí todos los clásicos, me leí todas las tragedias griegas, luego pasé ya a una literatura más clásica, Dostoyevsky, que lo considero que es mi autor preferido. Creo que Crimen y Castigo está en la cúspide para mí de novelas que ya no se escriben o ya no se van a escribir
como bien lo dice el autor colombiano Fernando Vallejo, que la novela clásica ha muerto. Como dijo Nietzsche también que Dios ha muerto, Fernando Vallejo dijo que la novela clásica ha muerto y no se va a volver a escribir literatura de ese contexto y de ese tamaño. Muy bien, vea pues, ¿no? Mejor dicho, nos ha inundado de harto contenido. Súper bueno, Juan Pablo. En estos días veía yo una entrevista acostumbro ver las entrevistas de Marlon Becerra, el odontólogo. Él tiene unos programas y entrevista a diferentes personajes famosos. Y una entrevista que le realizaba al escritor Mario Mendoza. Entonces, le preguntaba a Marlon Becerra a Mario Mendoza, ¿cómo iniciar en la lectura? O sea, para alguien que nunca ha leído, ¿cómo iniciar en la lectura? Y Mario Mendoza respondió, pues tiene que ser como una gripa. Si usted no tiene gripa, pues difícilmente va a contagiar a otros. La lectura tiene que ser como una gripa, usted sentirla, tener esos síntomas para poder contagiar a las otras personas, que vean esa felicidad o ese ánimo, ese estado como tal del ser. Y Mario Mendoza decía, para mí, para iniciar en la literatura, alguien que nunca ha leído, debería hacerlo a través del retrato de Dorian Gray. Y sabemos que este gran libro del escritor Oscar Wilde, pues trata sobre los tres diferentes personajes del protagonista del libro, ¿no? Cómo lo ve la sociedad, cómo se ve él y cómo debería verse. Entonces, evidentemente, pues sería muy complejo uno decirle a alguien que nunca ha leído, como empiece con Cien años de soledad. Una vez escuché a Fernando Vallejo que él decía eso. Uno tiene que tener cierto recorrido para abordar cierto tipo de obras, por más que uno lo haga por placer. ¿Cuál sería el libro que Juan Pablo diría como alguien que le preguntara, Juan, yo no tengo ese hábito de leer, me gustaría empezar a leer, a poder conocer, independientemente de que ahondemos un poquito en el tipo de persona que nos pregunta, ¿no? Porque uno, por ejemplo, tiene que preguntar cuáles son sus gustos, de qué tipo de temas le interesan, la edad, bueno, y todos muchos otros factores que hay que tener en cuenta. ¿Cuál sería un libro que usted pensaría que sería neutro como para recomendar a alguien que quisiera iniciar la lectura? Qué difícil pregunta, compañero, pero yo diría que, como usted bien lo dice, eso depende mucho del tipo de persona. Por ejemplo, una persona que me pregunte a mí que le recomiendo un libro de filosofía, inmediatamente se me viene a la cabeza El mundo de Sofía. Creo que es un libro para iniciar todo lo que tiene que ver con el mundo de la metafísica, con el mundo de la filosofía. Le recomiendo sin lugar a duda ese libro. Ya digamos una novela, recomendaría José Saramago, recomendaría Ensayos sobre la ceguera, recomendaría Crimen y Castigo, recomendaría también algunos autores griegos, por ejemplo, comenzar con Edipo Rey, comenzar con Sófocles, comenzar con Antígona, comenzar con Prometeo encadenado. Creo que eso serían como esas lecturas cortas, pero esas lecturas que te van iniciando. Ya lo que tiene que ver con el tema de literatura moderna y que es un autor que es muy vendido, es muy comercial, pero que me parece estupendo, que es Dan Brown. Abordar las novelas de Dan Brown me parece estupendo para una persona que vaya a iniciar con la lectura, porque Dan Brown no solo te está contando una historia con algunos personajes, puede que algunos personajes no estén muy bien constituidos, pero Dan Brown lo que tiene es ese toque que te hace investigar. Él allí te empieza a arrojar muchas referencias, te arroja referencias de literatura, de arte, de música, eh, de símbolos, y eso es, digámoslo así, la puerta para que aquellas personas que con las novelas de Dan Brown pueden ir poco a poco absorbiendo, o como me pasó a mí que fue con las referencias de algún tipo de música que fui conociendo libros. Dan Brown creo que es un gran autor para iniciar en, eso, en ese tipo de la lectura. Por ejemplo, hace poco leí Inferno. Inferno es una novela de Dan Brown que tiene también película, pero la película no le hace mella a lo que es el escrito, en donde pues todo el contexto de la película, del libro, perdón, está puntualizado en la Divina Comedia de Dante. Entonces una persona que se acerque a Dan Brown a leer Inferno, inmediatamente se le va a encender esa chispa por conocer esa novela de Dante Alighieri, que es una obra magna de la literatura universal, y por eso me parece muy bueno Dan Brown. Sin lugar a duda, para una persona que está iniciando,
Le recomiendo mucho Dan Brown, le recomiendo mucho Origen, El Código Da Vinci. Son libros que te van acercando a otros libros, luego esos libros se van a llevar a otros, hasta que ya te vas teniendo unos derroteros sobre cuál es tu autor preferido, cuál es la prosa que te gusta sentarte, ya sea un domingo, ya sea todos los días al finalizar la jornada, para sentarte y poder degustar un buen libro y un buen autor. De hecho, Juan, pues ese fue mi primer libro en literario, de Dan Brown, El Código Da Vinci, el autor del famosísimo profesor Robert Landon, ¿no? Y es un libro, como usted lo decía, que despierta la parte de detective de las personas, como qué irá a pasar aquí, por qué esto, por qué sucedió aquello. Y lo que usted decía, aprende uno de pintura, de arte, de historia, son muchos conocimientos que uno aprende de una manera muy, muy amena, muy agradable. Y el Código Da Vinci, sin duda, estoy de acuerdo con usted, Dan Brown, fue el que despertó en mí, en gran manera, el hecho de poder convertirme en un amante de la literatura. Juan, eh, a ver, usted ahorita dijo cuál era su personaje, su escritor favorito, ¿sí? Y sin embargo, le voy a hacer esta pregunta, aún creyendo que lo más probable es que me responda que sería ese escritor, ¿no? En algún momento Mario Mendoza siempre le pregunta, Marlon Becerra, a las personas que entrevista sobre si pudiera tener una cena y invitar a un escritor o un pintor o un personaje famoso de la historia, ¿quién sería y qué le preguntaría? Y recuerdo que Marlon Becerra le hizo esta pregunta a Botero, al pintor colombiano, ¿sí? Y este respondió que invitaría a, ¿cómo es que se llama? El de Rembrandt. Rembrandt. El pintor holandés, exacto. Exacto. Y le preguntaría cómo hizo esta obra, la Noche Nocturna, creo que se llama. La Ronda Nocturna, algo así se llama una pintura muy Sí, famosa. sí. En el caso de Juan, ¿qué personaje de la historia, no necesariamente escritor, sino alguien que usted admire, cuál sería esa persona que usted invitaría a una cena y le preguntaría algo en cuanto a su obra y qué sería? Bueno, no, me pone usted entre la espada y la pared porque son muchísimos, no solo escritores, sino también pintores, incluso políticos, sociólogos, economistas. Es muy difícil, en ese momento se me viene a la cabeza. Actualmente me sentaría a tomarme un buen café con Fernando Vallejo. Creo que Fernando Vallejo, en ese momento, por cierto, que está nominado al Premio Nobel de Literatura por Colombia. Hay otro colombiano también, un escritor muy bueno, muy interesante. Esperemos cómo le va a Vallejo, pero Vallejo, actualmente me tomaría un café con Fernando Vallejo por esa prosa atrevida, irreverente que tiene él, esa forma de plasmar allí el contexto colombiano, pues sé que a muchos lo llaman que no quiere a Colombia o que hace unos comentarios muy despectivos, pero es la forma de cómo se debe abordar ese tipo de autores. Y en cuanto a la historia, creo que ya por temas políticos, creo que me sentaría, no sé, a hablar un poco de economía con Marx. Creo que me sentaría mucho si tuviera esa posibilidad para responderle a su pregunta, me sentaría a tomarme algo con Marx. Creo que en economía, y no solo eso, en filosofía, también ha sido uno de los autores que me ha estructurado, uno de los autores que ha sido eh, mi pie de lanza para enfrentarme no solo al ámbito laboral, sino a una perspectiva de vida y cómo se debe ver el mundo a través de ciertos paradigmas, a través de ciertos ojos. Creo que sería Fernando Vallejo y más. También me gusta, en pintura me gusta mucho Velázquez, ese pintor español, el de las Meninas. También creo que me sentaría con él a observarlo pintar. Pero es eso, sí, creo que serían esos tres que están allí en mi top. En novela me gustaría también Dostoyevsky, que lo tengo en el Olimpo de mis escritores favoritos. También creo que me gustaría compartir mucho con él. Juan, ¿y cuál sería la pregunta que le haría a Fernando Vallejo? Fernando Vallejo, hace poco me leí Memorias de un hijo de puta y bueno, pues, Fernando Vallejo te atrapa en esa prosa grosera,
esa prosa irreverente, pero al mismo tiempo te das cuenta que como Fernando Vallejo, en ese momento en Colombia, a mi parecer, es la persona que mejor sabe escribir. Me da miedo lo que voy a decir, pero para eso estamos aquí charlando entre los dos. Creería yo que incluso Fernando Vallejo escribe mucho mejor que Gabriel García Márquez. Discúlpeme, digo que yo sé que usted tiene muchos adeptos a, a Gabo, pero Fernando Vallejo es para mí en ese momento en Latinoamérica el que tiene la mejor prosa. Es una prosa exquisita la que tiene, la gramática que utiliza es una gramática acorde, signos de puntuación, todo eso. Si usted quiere, si en ese momento una persona me dice, quiero aprender a escribir, tiene que leer a Fernando Vallejo. ¿Qué pregunta le haría yo en ese momento a Fernando Vallejo? Hombre, le diría, y tiene que ver mucho con ese tema de Albert Camus, con el existencialismo, le diría cuál es el sentido de vida que él tiene, cuál es el sentido de vida que tiene Fernando Vallejo. Esa sería como la pregunta que le haría yo a él en ese momento. Aparte de darle de comer a su perrita con la misma cuchara y todo, a su fiel compañera, ¿no? Fernando Vallejo, no, tranquilo, lo de Gabo. Yo adoro a Gabo y Fernando Vallejo es uno de los grandes contradictores de Gabo. Y bueno, ¿y de qué no será contradictor Fernando Vallejo? Pero No, nosotros esto. tenemos que tener claro, Juan, que cada cual se juzga por lo que es, ¿sí? Y hay que coger lo bueno de cada cual. No necesariamente porque Fernando Vallejo le cae mal o porque critica ciertas cosas, no quiere decir uno que no esté de acuerdo con él. De hecho, tuve la oportunidad de leerme este libro también, Memorias de un hijo de puta, y ir al lanzamiento en la Feria del Libro en Bogotá. Y estuve ahí en el auditorio, estuve escuchando la conversación, la tertulia por parte de Fernando Vallejo en su presentación del libro. Y cuando terminó la presentación nos fuimos al autógrafo. Yo ahí no tenía el libro Memorias de un hijo de puta. Yo me había leído, era El Fuego Secreto. Había llevado ese para que me lo autografiara. Y fue a hacer la fila y no alcancé. Entonces yo dije, mucho bruto. Tenía que haber hecho la fila y después la conferencia que él realizó, eso sale por Señal Colombia, por YouTube y por todo eso. Pero bueno, tuve la oportunidad de verlo ahí cerquita y escuchar a este irreverente, ¿no? Y precisamente hay un amigo mío, abogado también ahí en Pereira, en algún momento se lo presento, que se llama Camilo, él lee mucho de Fernando Vallejo. Él precisamente me recomendó este libro del Fuego Secreto y hace 2 días hablamos y me dijo como no, estaba leyendo un libro de Fernando Vallejo y muy, demasiado poder para mí, tuve que parar. Algo como de Años de Invierno, no me acuerdo el título del libro, algo con invierno, no recuerdo el título en este momento. Bueno, Juan, eh, listo. Sigamos entonces con lo que nos trae a este momento. Albert Camus, cuéntenos, usted me decía hace poco que durante las vacaciones o en la cuarentena hace poco había leído mucho sobre él. Yo la verdad no he leído mucho sobre este autor, solamente en algún momento leí El extranjero una vez y no me atrapó. Pasaron los años y intenté volver a leerlo y no me atrapó, lo cual no quiere decir que no sea un excelente escritor, obviamente, porque la lectura es muy subjetiva, ¿no? Y de acuerdo al foco que uno quiera darle. Cuéntenos un poquito sobre cómo fue el encuentro con ese escritor, sobre su obra y demás. Así es, Rigo. Muy entrada, iniciando la cuarentena, pues muchos familiares y por lo que se lograba evidenciar en las noticias, pues sabíamos de que eso sí, iba a llevar un cierto tiempo. Inmediatamente, lo primero que pensé fue qué voy a leer en esa cuarentena, en qué va a pasar ese tiempo. Pero antes, días antes de que el presidente pues decretara el estado de emergencia, en el cual estamos todos en pandemia, estuve en una librería de acá de Pereira y muchas veces yo voy a la librería, pero no sé qué libro voy a adquirir. Simplemente voy y echo un vistazo. En ese momento me había llevado unos cuantos libros Juan, y cuando ya usted, estaba qué allí, pena, qué librerías de segunda suele frecuentar que recomiende a las personas que están allí en Pereira? pues para mí la mejor y la más conocida es la librería Roma, esa que queda en el centro de Pereira. Creo que los libros de segunda que hay allí son muy buenos. Ya libros muchas veces hay unos libros que en esa librería Roma no se pueden encontrar, y así toca que adquirirlos nuevos y ya pues voy a otra librería que queda en el centro comercial Pereira Plaza.
En ese entonces estaba allí ya dispuesto a pagar, cuando inmediatamente, no sé si fue mi subconsciente, por todo este tema que se venía hablando en las noticias, se me vino a la cabeza Albert Camus. Inmediatamente pregunté qué tienen sobre Albert Camus. Yo tenía ya allí pendiente El extranjero, porque con un abogado de mi trabajo habíamos hablado de que él quería hacer la lectura de este libro. Yo aún no lo había hecho. Inmediatamente, pues allí la persona me muestra la Pepsi y me muestra El extranjero, adquiero ambos, y pues me voy para mi casa y empiezo desde ese día, recuerdo que eso fue un sábado, empiezo a leer la Pepsi. Inmediatamente, pues antes siempre que de iniciar la lectura de cierto libro, lo primero que yo recomiendo y lo primero que yo hago es primero adquirir información sobre ese autor, sobre el contexto en el cual se escribe ese libro, el año en el que se escribe ese libro, cómo estaba la situación política en ese entonces, porque eso tiene que ver mucho que ver al momento de poder digerir o al momento de poder entender ciertos libros. Inmediatamente busqué información de Camus. Camus fue un francés, digámoslo así, nació en la colonia francesa de Argel, cuya capital es Argelia. Él nació allí en 1913. Nace en ese periodo en donde inicia ese periplo de la Primera Guerra Mundial, luego hasta 1917, luego ya le toca, ya con un Camus madurado, la Segunda Guerra Mundial a partir de 1939. Lo que tiene que ver con ese lapso o ese acontecimiento que fue brutal de las dos primeras guerras mundiales, eso es lo que va a hacer el pensamiento de Camus, es lo que lo va a formar. Inmediatamente Camus se termina la posguerra y él empieza su periodo de máxima expresión literaria, empieza a escribir Las bodas como primer libro, luego comienza a escribir El extranjero, luego del extranjero viene La peste, y en 1957, por todo esa recopilación de libros, pues a Albert Camus le otorgan el premio Nobel, muy merecido. Hay muchas personas que hablan de que Albert Camus es el mejor escritor francés. Yo difiero un poco, porque y creo que usted también estará de acuerdo que tiene detrás de él unos grandes como es Víctor Hugo, como es Molière. Entonces, difiero de esa posición en la cual hablan de que Camus es el mejor escritor francés. En 1947, Camus publica La peste, que es el libro pues, por el cual usted me hizo ciertas preguntas, y es el libro que me leí en esta cuarentena. En esta cuarentena también me leí El extranjero, tuve la posibilidad de leerme El mito de Sísifo y tuve la posibilidad de leerme La peste y La caída. Esos son como los libros de la obra de Camus más representativos de él. Muy bien, yo estaba mirando acá una reseña sobre el libro de Camus. Dice que fue escrito en 1947, que relata sobre la historia de la ciudad de Orán, y una novela considerada existencial, pero según lo que leí, dice que el mismo Camus difería de esto, o sea, no está de acuerdo en que fuera considerada una novela existencial. Háblenos un poquito sobre este tema que incluso Sábato en su momento recurrió, de los novelistas existenciales o existencialistas, no sé si se puede decir existenciales también. Así es. Yo diría que Camus, lo que pasa es que Camus en un cierto periodo de su vida, él se enfrentó a Sartre, que es otro francés también adepto al existencialismo, y en esa disputa que tuvieron por medio de un periódico que se publicaba en Francia cada domingo, pues allí empezaron a tener ciertas disputas, porque Sartre tenía más apego a lo que tiene que ver al Partido Comunista, y Camus, pues si bien estuvo afiliado al Partido Comunista, el hecho de que Hitler hiciera un acuerdo con Stalin para que hubiera una paz entre ellos dos, esa alianza a Camus no le gustó para nada. Inmediatamente Camus difiere de la izquierda y se aparta un poco. Camus en ese momento él era el más reconocido existencialista que había en Europa. Inmediatamente tiene ese desacuerdo con Sartre. Él ya dice: no soy existencialista, sino que soy humanista. Y por último, a finales de 1959, él en varias entrevistas va a decir de que él se considera ya de una posición política anarquista.
diferente a lo que era antes de la Segunda Guerra Mundial. Esa obra, yo le diría a Rigo que esa obra ha sido mal interpretada. Por ahí, ahondando más, una vez leído el libro, yo lo leí, digámoslo, de la opción o con la idea incorrecta. Muchas veces pensamos que los libros son escritos tal cual literalmente se encuentran allí, pero los libros los debemos de leer no solo literalmente, sino alegóricamente. Es lo mejor que podemos hacer, leerlo literal, pero a la misma vez que estamos leyendo literal, también hay que hacer esa tarea de hacer un entendimiento alegórico o metafórico que nos está diciendo allí el escritor. ¿Por qué le estoy diciendo eso, Rigo? Porque muchos, cuando usted lee La Peste, inmediatamente usted inicia con una historia que sucede en Orán, como en efecto usted así lo dice, es una peste que en las calles empiezan a ver cómo hay ratas muertas, como primero ven una, como luego ven varias, y se empieza, digámoslo de cierto modo, a expandir una enfermedad. El libro no escribe o no está narrado por un solo personaje, sino que el libro inicia cuando se habla de que hay un diario, alguien escribió un diario allí en Orán y pues lo deja por allí para la posteridad. Lo que hace Camus es que el lector, sea que está leyendo ese libro, tenga ese diario y pues allí se empieza a contar toda la historia de lo que sucedió en Orán. Allí hay unos médicos, los médicos están en Orán, se ve bien, se va dando esa evolución de la peste, cómo las personas al inicio pues no hacían caso literalmente de que porque se estaban muriendo tantas ratas, luego de las ratas ya se empezaron a contagiar los seres humanos. Hay una frase muy buena que dice que las ratas morían en las calles y ya luego los seres humanos morían en las casas. La historia de la peste gira en torno a eso, pero luego, ahondando sobre algunos biógrafos de Camus, inmediatamente creo que es la teoría con la cual se debe leer, que Camus allí no estaba describiendo una peste o una enfermedad que afectara la salud de los seres humanos. Camus lo que quiso reflejar en este libro, en este escrito, es la peste del nazismo y es la peste de lo que tuvo que sufrir Francia cuando fue invadida por los alemanes. Hay ciertas citas en el libro que inmediatamente lo volví a releer y me di cuenta de ello. Por ejemplo, hay una cita que recuerdo donde describe el médico que en un arrabal ve una mujer totalmente a gritos y en su ingle tiene un charco de sangre. Cuando tú te das cuenta de esta teoría, inmediatamente lo vas a asociar de que lo que te está diciendo el autor es que eso no es una peste, sino que directamente lo que él quiere describir allí es una violación. Sabemos que cuando los alemanes invadieron Francia, pues cometieron todo tipo de ultrajes, violaciones, asesinatos en masa. Y allí está una de las pistas para poder comprender la peste de Camus como realmente él la quiso escribir y como realmente él la quiso entender. Tengo varias citas subrayadas, no sé, Rigo, si quieres que te lea alguna de esas citas para que nos abra el camino a esa introducción sobre la peste. Está bien, Juan, estoy de acuerdo, bien pueda. Bueno, primero que todo, este libro es de la editorial Concosur, aún no ha pasado 70 años, o sea que debemos de hacer uso de los derechos de autor. Y es de la literatura universal. Una de las primeras citas habla lo siguiente. Entonces aceptábamos nuestra condición de prisioneros, quedábamos reducidos a nuestro pasado, y si algunos tenían la tentación de vivir en el futuro, tenían que renunciar muy pronto, al menos en la medida de lo posible, sufriendo finalmente las heridas que la imaginación inflige a los que se confían en ella. Aquí ya estamos en la parte donde todas las personas están en esa cuarentena. Yo recomiendo a las personas que nos están viendo que no lean este libro en cuarentena porque te llega a hacer cierto pánico, pese a que en ese momento Camus ha vuelto a la actualidad por esta obra. Te puedo leer otra cita, Rigo, en la cual habla, pero en los muelles, las grandes grúas desarmadas, las vagonetas volcadas de costado, las grandes filas de toneles o de fardos testimoniaban que el comercio también había muerto de la peste. Esta es una gran cita. Vemos que si la tomamos
literalmente. Aquí Camus sí nos está hablando de una peste, de una enfermedad. Y vemos lo que acontece hoy en día, que esa pandemia del COVID-19 pues prácticamente también ha arrasado con toda la economía colombiana. Para abril leía yo que el 4.5 millones de colombianos han perdido el empleo, y esta cita es muy poderosa por eso, porque no solo la peste ha hecho mella en la salud de todos nosotros, sino que también ha hecho mella en lo que tiene que ver con la economía. Y también hay una cita bastante interesante para darte ya paso, porque sé que hay un tema muy bueno, quiero escucharte sobre ese autor, Sousa Boaventura. Y hay una cita que me gusta bastante, porque esa cita podríamos decir que allí se cumple lo que te había dicho, la forma de cómo se debe entender el libro, que ese libro está escrito literalmente sobre una peste, pero alegóricamente Camus aquí lo que nos quiere decir es lo que sucede con el fascismo, lo que sucede con el nazismo, cómo la peste no es solo física, sino que la peste, o no es solo bioquímica, sino que la peste también tiene que ver con muchos aspectos en nuestra psiquis, en la forma como afecta la condición humana. Creo que no la tenía por aquí subrayada. Ahí mientras la encuentra, Juan, saludos por acá desde su tía. Dice que a través del usuario de Crisarteaga 1997, le saluda la tía, que muy orgullosa de sobrino. Saludamos también por aquí a otras personas. Por favor, dejen sus preguntas. Una conversación muy interesante. Súper buena la conversación. Si tienen preguntas sobre Camus, sobre la obra que estamos hablando, por aquí una admiradora le manda un corazón, Juliana Castro Ocampo. Y sí, Juan, mientras usted encuentra ahí la cita, a ver, el tema de hoy paradójicamente se da para hablar en que desde el aspecto político y económico, este autor portugués de Sousa Santos, Boaventura de Sousa Santos, pues creo yo que de manera oportunista a través del título del virus, ¿sí? Pedagogía del virus, él trata de hacer apología o lo hace de su pensamiento de izquierda, de su pensamiento en cuanto a la economía, de su pensamiento en cuanto a el papel del Estado, en cuanto al papel de los mercados, y simplemente que se hace la salvedad aquí que recurrimos es a citar simplemente lo que está allí y no tratamos de hacer una colonización, ¿sí? Como diría Saramago, que tratar de convencer a otro es como tratar de obtener una colonia, ¿sí? No se pretende eso, simplemente es compartir unos conocimientos, unos puntos de vista y tenerlos en el panorama, y ya cada cual escogerá lo que considere pertinente. Si hay alguien que tiene una pregunta, si hay alguien que difiere de lo que comentamos, pues es bienvenido, ¿sí? No pretendemos colonizar a nadie. Y este autor de Sousa Santos, él empieza este ensayo, ¿sí? Que fue resultado, de hecho, por el COVID-19, ¿sí? Es del año 2020 este ensayo, 88 páginas, y fue a través de la asociación, no recuerdo el nombre, Asociación de algo de Sociología Latinoamericana, ¿sí? En todo caso es desde el punto de vista sociológico, más que nada porque este autor siempre ha sido, es un profesor universitario visitante, ¿sí? Muy reconocido a nivel mundial desde el aspecto de la sociología como tal. Y él en este libro al principio dice que el capitalismo neoliberal, y entonces yo me metí a internet a buscar y yo, ¿cómo así que neoliberal? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo se entiende esto? Porque pues no soy experto en economía, ni en política, ni nada de esto, y un neófito como tal. Y decía que la parte neoliberal tiene que ver con aquella intervención nula o mínima del Estado en las operaciones económicas mundiales. Es decir, que todo el sector del mercado de la economía sea manejado por el sector privado y que el Estado casi que no influya o influya de manera muy poca, y se maneje pues todo esto de la oferta y la demanda y como tal, pero que la parte neoliberal es como la parte más agresiva, ¿sí? Y es lo que hemos escuchado ahora, que también ha dicho Mario Mendoza en algún momento, como el capitalismo salvaje. Y nos dice Sousa de Santos que simplemente lo que ha hecho el COVID,
¿sí? O este virus es reflejar los virus que ya venimos padeciendo hace mucho tiempo. Él nombra allí desde la caída del muro de Berlín, más o menos como en el 89, si no me equivoco, y dice que el capitalismo y demás, pues lo que ha hecho es como arrasar con aspectos tan elementales como la salud pública, como la educación, y que antes del virus COVID-19 los protagonistas siempre, o los últimos 40 años, han sido los mercados, pero que ahora que está el COVID-19, el mercado se hace a un lado y es donde tiene que entrar el Estado a responder por los daños que ha hecho este capitalismo salvaje, especialmente en la salud y demás. Y esto me ayuda a pensar, Juan, leí algo sobre el libro este que usted nos trae hoy de una manera muy inteligente, nos explica, dice que este pueblo al principio negó, entró a la etapa de negación de que existía una peste o existía un virus o estaba pasando esto, lo de las ratas en el pueblo, y lo asimilaba a lo que pasaba con, por ejemplo, como Brasil o Estados Unidos, esa etapa de negación por parte de los mandatarios, donde decían que no, que la economía no se podía ver afectada y tenía que seguir adelante, pese a saber que de fondo iba a afectarse la salud de las personas. Entonces, Juan, yo pienso que hay el confinamiento que le ha dado más duro a las personas es el físico, ¿sí? Es el que normalmente le suele afectar más a las personas. Pero nosotros vivimos confinamientos o cuarentenas más traumáticas mentalmente, psicológicamente, económicamente, políticamente, y las personas no somos conscientes de eso. ¿Cómo podemos ver desde el libro La peste una reflexión que pudiéramos traer como en el ámbito no del confinamiento físico, ¿sí? Sino que pudiéramos sacar una reflexión para poder adaptarla a las circunstancias actuales? Bueno, Rigo, en el libro, en efecto, se abordan ese tema del absurdismo, que es uno de los elementos básicos en la filosofía de Camus, y él habla de que el ser humano, cuando se ve al borde de ese tema de enfermedades, pues inmediatamente se siente fútil o se siente muy frágil. Y eso nos lleva a preguntarnos cuál es el sentido de la vida. Ahí en el libro hay un cura, hay un personaje y un sacerdote, pues el cual el sacerdote, en efecto, al inicio de la pandemia, pues el sacerdote les decía a sus feligreses de que esa pandemia pues era un castigo divino, que el ser humano tenía que pasar por esas pandemias para poder salir, digámoslo así, avante y poder enaltecer la trascendencia que algunos seres humanos pues buscan. Algo muy contradictorio sucede en el libro cuando el sacerdote pues empieza a tener algunos síntomas de la peste, pero es un sacerdote que, que es muy terco, digámoslo así, porque inmediatamente el médico protagonista aquí del libro va a visitarlo a ver qué le pasa, el sacerdote lo recibe con una frase y le dice, ¿cuándo ha visto usted un sacerdote consultar a un médico? Es algo contradictorio. Allí están esas dos posiciones en el libro. La posición de buscar esa trascendencia o hacer omisión de lo que está sucediendo, o irnos a la parte científica y saber qué es lo que está pasando, saber cuáles son las causas y cuáles son los efectos. En cuanto a ese aislamiento que no es físico, Camus eh, tiene su teoría del absurdismo en su libro El extranjero, como también en ese libro La peste, y él habla de que el ser humano tiene el sentido de lo absurdo cuando usted se levanta todos los días, aborda su transporte público para ir a su trabajo, eh, hace 8 horas de oficina o 8 horas de comercio, de fábrica, perdón, vuelve nuevamente, aborda otro transporte público, vuelve a su casa y así sucesivamente lunes, así martes, así miércoles, así sábado, hasta que llega un momento en el cual usted se pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué hago eso? ¿Eso tiene algún sentido? ¿Por qué todos los días debo de levantarme? ¿Por qué todos los días debo de ir a trabajar? ¿Por qué estoy en esa rutina? Allí es donde se hace, digámoslo, el clip del absurdismo de Camus, y él habla de que en ese momento el ser humano adquiere una conciencia de sentido o una conciencia del sentido del absurdo.
Muchas personas pueden creer que esto es un pensamiento negativo, pero para Camus es todo lo contrario. En el momento de que usted se da cuenta o adquiere conciencia de por qué realiza ciertas cosas, inmediatamente usted ya va a vivir, como lo dice Ver, sin apelación alguna. Ya usted va a poder realizar todo este tipo de tareas sin ser o ser una persona guiada como un autómata que simplemente se levanta todos los días a trabajar y vuelve nuevamente a su casa y así sucesivamente todos los días. Ya usted cuando adquiere conciencia o tiene sentido de lo absurdo que puede ser el universo o de lo absurdo que puede ser la vida, pero que esa debe de ser vivida y pues que esa debe de llenarnos. En el mito de Sísifo, Camus aborda este tema y lo trae con una anécdota o con un cuento de la cosmogonía griega en el cual Sísifo pues es castigado por los dioses a que en el Averno los días subir un peñasco por una montaña, pero en el momento de que él sube el peñasco, ese peñasco nuevamente o esa roca nuevamente cae y él tiene que continuar nuevamente tiene que continuar todos los días y en cada momento subir. Pero él a lo último nos dice de que el ser humano debemos de pensar que Sísifo, que es una alegoría del ser humano, Sísifo lo debemos de pensar de que él es dichoso. ¿Dichoso por qué? Porque en el momento de que Sísifo eh, llega a su meta subiendo este peñasco, una vez la roca vuelve y cae, Sísifo tiene un momento y en ese momento de que él vuelve y desciende de la montaña para retomar nuevamente sus labores, él allí tiene esa epifanía o tiene esa adquisición de conciencia. Inmediatamente allí Sísifo adquiere conciencia de lo absurdo que es subir ese peñasco o esa roca todos los días. Pero en ese instante es allí donde Sísifo es dichoso, donde Sísifo se puede liberar de todas esas ataduras existenciales que de por sí el solo hecho de ser seres racionales nos vemos arrojados, como lo dice Camus, a un mundo que puede ser irracional. Eh, Algo que me gusta mucho de Camus, Rigo, y usted lo ha dicho al inicio, es que Camus tuvo que ver mucho con Ernesto Sábato, y yo sé que tú eres un gran lector de Sábato. Esta novela o esta pequeña obra de Sábato, que es El túnel, tiene que ver bastante con el pensamiento de Camus. Yo diría que el personaje de Juan Pablo Castel y el personaje de Mersuet del extranjero son personajes idénticos porque tienen una misma filosofía, que es ese existencialismo, ese absurdismo por el vivir, es esa representación del ser humano del siglo XIX con una desconexión total de todo su ambiente, con una desconexión total porque viene de vivir unas guerras donde la vida es muy frágil y eso lo podemos traer en este momento a lo que estamos viviendo hoy en día. Esta cuarentena o esta pandemia nos ha hecho ver lo frágil que somos. Todos hemos tenido en ese momento esos pensamientos camusianos, existencialistas. Bueno, ahorita qué preocupaciones voy a tener, ahorita qué voy a hacer. Estudié 5 años en una universidad, pero en ese momento no hay puertas, no hay ofertas laborales. Tuve que cerrar mi negocio. En ese momento todos nos estamos viendo inmersos en ese pensamiento existencialista o de lo absurdo que también es en algún momento la vida, lo absurdo que era yo trabajar todos los días para ese establecimiento, para esa venta, y que de un momento a otro algo externo de manera súbita, pues ha cerrado con todo y me ha dejado en la inopia o me ha dejado ya presto, pensativo para ver qué es lo que sigue. Yo diría que ese pensamiento o ese aislamiento físico casi no importa. Yo diría que el más importante es ese aislamiento que tenemos en cada uno de nuestras cabezas. Allí es donde se debe de trabajar en ese momento, allí es donde debemos, la palabra que está de moda, que se ha convertido, que ya creo que va a salir en los paquetes de Kelos, que es reinventarnos, pero tiene cierta verdad y es algo verosímil. En ese momento tenemos que hacer a un lado lo que éramos antes del 16 de febrero y lo que somos actualmente. Eh, para terminar, esa obra del túnel de Sábato y la obra de Camus, incluso Camus es la persona que impulsa el túnel de Sábato. Para las personas que nos están viendo, también les recomiendo, se me olvidó, esa lectura, usted me la recomendó y yo muy juicioso fui a la librería y la compré, que es el túnel de Sábato, y hice clip al momento de leer
Camus. Inmediatamente noté que Sábato también era un adepto a la filosofía de Albert Camus, y esas dos obras son magníficas y son muy buenas para leer en ese tiempo, tanto El extranjero como la obra de Ernesto Sábato. No sé, Rigo, qué tienes que decir al respecto de esa unión que hay allí entre Latinoamérica y Europa con Camus y Sábato. Bueno, pues lo poco que sé, que he estudiado en cuanto al tema, pues siempre este sábado acudía o a estos existencialistas. No sé si Dostoyevsky entraría dentro de estos también, porque es uno de los cuales recorre mucho sábado en, su, en sus entrevistas o en su obra como tal. El túnel lo leí hace muchos años y paradójicamente yo le contaba a Juan hace tiempo que Sábato tiene tres novelas, ¿no? Sobre héroes y tumbas, Abadón el exterminador y El túnel. Y yo decía, paradójicamente a mí lo que más me llama la atención de Sábato son las entrevistas que puedo conseguir en YouTube, en cualquier plataforma de estas, eh, los ensayos de Ernesto Sábato, pero si yo pudiera disfrutar algo sería a través de las entrevistas de este y la manera en que él explica estas dudas que tiene que ver con el tema existencialista, que trata los temas como soledad, que trata el libro que usted nos trae hoy a colación, el aburrimiento, la corrupción, la desolación, la esperanza, el distanciamiento social. Y de hecho, Juan, el error que podríamos caer las personas es decir, como no, por la pandemia es que estamos en esta situación. No, simplemente lo que nos dice Sousa de Santos es que lo que hace es ver, agravar la situación, pero la situación ya viene grave hace mucho, mucho rato y la disculpa vuelas bajo la manga de quienes tienen que estar ahí al frente, es decir, como no, es por la pandemia, ¿sí? Y echarle la culpa a la pandemia. Sousa de Santos Juan nos dice que en las ciencias sociales existe un debate sobre si la verdad y la calidad de las instituciones en la sociedad se conocen mejor en situaciones normales o en situaciones excepcionales, es decir, en las de crisis. A mi modo de ver, se conoce es en el momento de crisis. Es como un automóvil. Usted compra un automóvil costoso y que tiene una seguridad de no sé cómo, que si usted se colisiona a no sé cuánta velocidad, entonces va a salir algo del volante, el airbag, no sé cómo es que se llama eso. Pues en el momento de crisis es donde se va a conocer realmente cómo fue que fue construido el vehículo, ¿no? Y si es bueno o no. Y Sousa de Santos, refiriéndose al mercado, ¿sí? Al capitalismo, al neoliberalismo y al mercado, dice Sousa Santos que siempre se ha considerado el mercado, ¿sí? Como el instrumento de regulación social más racional y que el Estado es lo contrario, es corrupto, ineficiente, su intervención debe ser mínima, pero precisamente hace a colación a lo que yo decía hace un rato, que en el momento de crisis como esta, donde el mercado, los mercados, el sistema financiero debería salir a rescatar y ayudar, es donde se hacen a un lado, ¿sí? Y es donde, paradójicamente, antes se benefician más. Decía Sousa Santos que para el capitalismo, para este capitalismo salvaje, para este neoliberalismo, una crisis simplemente representa es la oportunidad de obtener ganancia. Y él nos daba el ejemplo de la salud francesa e italiana. Es decir, de los países más afectados con el virus ha sido Francia e Italia. Y paradójicamente vamos y miramos y dice que son los que han privatizado la salud, eje central y primordial de una sociedad. Ahora, Juan, podríamos pensar que ese capitalismo en la obra de Camus, atrevidamente podría ser las ratas, ¿cierto? Que son la consecuencia como tal de que suceda algo. Eh, Leía que en una parte de un edificio donde vivía uno de esos personajes apareció una rata y que como un inquilino o otro protagonista y el vigilante o no sé quién dijo como acá no hay ratas, esa rata debió venir de afuera, ¿sí? Entonces siempre tratamos de decir como no, es afuera el problema, es allá donde están sucediendo las cosas y no es aquí adentro. Y Sousa de Santos nos dice en su obra que simplemente los países estaban mejor preparados para afrontar una crisis como el virus hace unos 10 o 20 años atrás, cuando debería ser al contrario, ¿no? Uno diría, ¿cómo así? Pero si la tecnología, si los recursos, si el avance,
pues debería ser que hoy estuviéramos más preparados. Y él dice, no, si hacemos un análisis, los países estaban mejor preparados hace 10 o hace 20 años, y es precisamente por esta absorción que ha hecho este capitalismo. Ahora, Juan, aquí en la obra, Sousa de Santos nos dice que la etimología del término pandemia dice que puede asimilarse a lo que da a la reunión del pueblo, ¿sí? O sea, a la demostración de solidaridad, que dice que es la manera en la cual vamos a alejándonos, aislándonos, es la manera de mostrar solidaridad. Y es paradójico, porque considero yo que antes este confinamiento nos va a hacer menos sociables, ¿sí? Si bien nos va a ayudar en la parte fisiológica, en la parte de salud, en la parte de interrelación, de comunicarnos como seres humanos, de vivir, de ser un ser social, como es el ser humano, pues nos va a afectar, porque cada uno en su esfera, en su protección. ¿Cómo podemos ver esto en la novela? Juan, ¿cómo repercutía esto en la vida de los personajes, este confinamiento, esta solidaridad, cómo se demostraba? Curiosamente, allí en la novela, en el momento de que pues toda esa población es cercada y todos entran en cuarentena, se avivan más esos sentimientos de querer al otro, de querer estar al lado de otro. Uno de los personajes estaba lejos de su esposa, inmediatamente se le aviva ese sentimiento por querer estar con ella, por querer, así sea, estar en la cuarentena y inclusive poder adquirir esa enfermedad que se narra allí, pero estar acompañado de alguien. Y es que la soledad, como usted bien lo decía, la soledad es un tema muy existencialista. La soledad es en la condición humana, eh, somos como una llama y cuando estamos solos, pues inmediatamente nos vamos apagando poco a poco. Allí también el protagonista de la novela, como tal, también tenía su familia, digamos así, le cogió la cuarentena fuera incluso de su país. Inmediatamente se le habían todos esos sentimientos de querer estar con su esposa, de querer estar con sus hijos. Tiene pensamientos de que si llega a tener la peste, pues sería mucho mejor que él muriera allí para no tener que contagiar a sus seres queridos. Todo esto lo podemos extrapolar a lo que estamos viviendo hoy en día. La cuarentena que se narra allí en el libro es una cuarentena muy fuerte, porque ellos hablan incluso que hay una anécdota muy curiosa que se puede asemejar y es que todo el día, en ese entonces, pues no tenían televisión, en una radio, todos los días repetían y repetían cuántos infectados, cuántas personas han fallecido, y eso inmediatamente a la psiquis humana los hacía que entraran en ese trance de la fatalidad o en ese trance de lo fútil, que en cualquier momento cualquiera de ellos puede ser víctima de esta peste. Incluso la peste ya ellos no la veían como una enfermedad, sino que era más como un asesino, como si alguien hubiera conspirado en su contra sobre sobre ese pueblo Orán para que todos se fueran infectados y pues todos murieran. Son varios aspectos los que narra allí el libro. El libro es increíble y leerlo ahora, con eso que estamos viviendo, está totalmente vigente, y, pero resalta mucho el tema de la solidaridad. Por ejemplo, esos médicos se vuelven, trabajan, duermen solo 4 horas, hacen un trabajo exhaustivo, recorren toda la ciudad, van a todas las casas, atienden a todas esas personas sin ese miedo de ser contagiados. Es muy bonito como Camus narra que en esos momentos más trágicos, algunas personas crecen ante estas dificultades y se ve allí reflejado esos sentimientos de solidaridad. Ahora, imagínese, Juan, si por ejemplo Sousa Santos decía que en los países considerados avanzados, ¿sí? Potencias como Italia, como Francia, nos decía Sousa Santos, escuchándole que Italia al terminar la cuarentena va a terminar con una deuda del 165% de deuda sobre el PIB, ¿sí? O sea, el Producto Interno Bruto. Y él decía, pues es una deuda impagable. ¿Y quiénes son los que se van a beneficiar de esto? Pues el sistema financiero a nivel internacional, que son los que desembolsan o los que prestan de manera, entre comillas, caritativa, pero pues es un negocio, ¿no?
Y Sousa de Santos dice pues que allí es donde entra la especulación, con las mascarillas, con los respiradores, se suben de precios y todo esto que conocemos. Y hay algo que me llama la atención de este ensayo, Juan, y él cita a China. Sousa de Santos dice que la primera potencia pues es Estados Unidos, comercialmente, ¿cierto? Económicamente, pero que detrás el segundo es China y que lo que se ha pretendido con esto de Estados Unidos es, por ejemplo, enlodar a China. ¿Por qué? Porque sabe que es un gran competidor, ¿sí? Es el segundo que va ahí detrás de él. Y en el ensayo dice que China no es que sea muy democrático como tal, que por eso es que estas acciones severas que han tomado respecto a la protección de los ciudadanos para enfrentar el COVID ha tenido un éxito. ¿Sí? Es decir, esa falta de democratización, de democracia que nosotros tanto defendemos, o ese Estado social y democrático como en el caso de Colombia, supuestamente, en el deber ser. Pero aquí me llama la atención algo. Dice que supuestamente The Economist, este importante periódico, dice que este año las epidemias tienden a ser menos letales en los países democráticos debido a la libre divulgación de la información. Entonces yo pensaba, ¿qué tanto puede ser bueno la libre divulgación de la información en un país democrático, por ejemplo, como Colombia, supuestamente? A veces puede ser contraproducente, ¿sí? No necesariamente el hecho de que tengamos una democracia signifique que sea lo mejor, ¿sí? Y aquí yo cito a un filósofo español que se llama Emilio Lledó, donde él dice lo siguiente: a mí me llama la atención que siempre se habla, y con razón, de libertad de expresión. Es obvio que hay que tener eso, pero lo que hay que tener principal y primeramente es libertad de pensamiento. ¿Qué me importa a mí la libertad de expresión si no digo más que imbecilidades? ¿Para qué sirve si no sabes pensar, si no tienes sentido crítico, si no sabes ser libre intelectualmente? Y aquí en Colombia somos campeones en eso. Nosotros asimilamos pensamiento libre a lo que vi en Facebook, lo primero que vi, las noticias, lo que me dicen los canales tradicionales y pensamos que eso es ser democracia y pensamos que eso es, y decimos cualquier cosa, opinamos sobre cualquier tema, pero no tenemos ese sentido crítico, ¿sí? Ese análisis que dice este filósofo que debemos tener. Entonces pienso que esto puede ser contraproducente para nosotros, Juan, ¿no? El tener también una libertad de divulgación de la información, porque puede darse para muchas noticias falsas y para muchas cosas que no tienen nada que ver con un examen concienzudo de lo que realmente pasa. Así es, digo, yo diría que citando a Aristóteles, nosotros no vivimos en una democracia, vivimos en una cleptocracia, por no decir oclocracia. Estamos cooptados por la corrupción hasta la médula. En cuanto a la libertad de expresión, me adhiero totalmente a lo que usted acaba de decir, en que en qué se ganan las personas con tener una libertad de expresión, pero si el contenido que están consumiendo o el contenido que se encuentran expresando es un contenido banal, es un contenido visceral, es un contenido que no nos va a ayudar a nada a construir un pensamiento crítico. Allí concuerdo mucho con Fernando Vallejo. Fernando Vallejo ataca bastante la moral del colombiano, la moral de lo colombiano y ataca también, yo me siento atacado como colombiano y lo que él dice es totalmente cierto. Nosotros debemos de hacer un cambio en nuestra moral, en nuestros valores, porque si no, no vamos a poder desarrollarnos como aquellas naciones del mal llamado, algún tipo de circunstancia que puede hacer que el Estado no pueda funcionar de la mejor manera. Por ejemplo, el estado de bienestar aquí en Colombia vemos que se está derrumbando, se está desquebrajando totalmente con esta pandemia. Vemos que las ayudas que dispone el gobierno son ayudas que no pueden abarcar a todas las personas necesitadas. Vemos la tragedia que sucedió ayer. Bueno, vamos a despedirnos ya de las personas. Vamos a terminar esta agradable conversación con nuestro querido amigo Juan Pablo Calvo, desde la ciudad de Pereira, donde de una manera muy inteligente, de una manera muy pedagógica, nos ha eh,
invitado a que podamos leer La peste de Albert Camus, y de esa manera pues yo también les invito para que puedan leer este ensayo del sociólogo. Ya por tiempo no pudimos abordar muchos temas, pero de manera resumida en este ensayo el sociólogo Sousa de Santos nos habla sobre aquellos eh, grupos que se ven más afectados por esta pandemia, como lo son el grupo de las mujeres, las enfermeras, las médicas, aquellas mujeres que cuidan en los diferentes asilos. Habla sobre los trabajadores precarizados, informales, llamados autónomos, el sector de servicios. Habla sobre los porcentajes de desempleo a nivel mundial y específicamente en la India. Habla de 300 millones de indios no tuvieron ingresos. Eh, Otros factores que toca de Sousa Santos aquí son respecto de los vendedores ambulantes. Ambulantes, sobre las condiciones en las cuales viven, que tienen que pensar entre comprar la comida o comprar jabón o gel antibacterial. Y son este tipo de temas que él trata en el ensayo. Habla sobre las lecciones que debemos aprender de esta pandemia. Dice que, por ejemplo, el COVID no es tan potente o tan trágico como, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el medio ambiente, donde a causa del medio ambiente y eh, de lo malo que hemos sido con el medio ambiente, como al año 7 millones de personas fallecen por esto. Y por la pandemia se calculaba como al momento del ensayo 40.000 personas, entonces simplemente es porque los medios y demás acuden a este porque aparentemente afecta más, pero realmente lo que afecta más es el calentamiento global, es lo que nos dice de Sousa Santos, el cambio climático. Y esto nos lleva a la reflexión, por ejemplo, Juan, de Estados Unidos, que se retiró del Acuerdo de París. Sabemos que el Acuerdo de París tiene que ver con el hecho de mitigar los gases de efecto invernadero, que Estados Unidos es el segundo en producir más gases de efecto invernadero por detrás de China, y se retiró del Acuerdo de París. Vemos ahí la reflexión en cuanto a las potencias. Si fuera el caso de Colombia, otros países que hicieran esto, ¿qué pasaría? ¿Cuáles serían las consecuencias negativas? Entonces, ¿de qué se aprovechan las potencias? También vemos que Estados Unidos solicitó el retiro de la Organización Mundial de la Salud, supuestamente porque esta no fue capaz de darle un buen manejo en China, ¿sí? En cuanto al control del COVID y demás. Pero ya de fondo podemos ver que es una guerra comercial como tal, ¿sí? Y por ejemplo, como los países, por tener un poder económico, toman decisiones que van en contra del bienestar de la sociedad en general. Juan, entonces muchas gracias por habernos acompañado. Lo felicito, muy instruido, muchos temas por abordar. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Leeré el libro, leeremos el libro de La peste, y esperemos que esta no sea la última vez que nos podamos reunir y poder tener reflexiones. A usted, Rigo, muchas gracias, muy contento por esa invitación. Qué bueno esos espacios de que se puedan abrir por esos medios para hablar sobre ese tema, para hablar sobre libros, para hablar de teorías, para hablar de economía. Muy contento, Rigo. Espero que continúe así haciendo este tipo de invitaciones a muchas personas, a varios abogados, no sean abogados, escritores, poetas, los que quieran venir y charlar con usted eh, en un tiempo, un corto tiempo, que se dejan muchos temas por hablar, pero excelentes espacios, digo. Muchísimas gracias y muy fructífera la conversación que tuvimos esta noche. La mejor forma Gracias. de terminar la noche. Muchas gracias, Juan. Un abrazo, y entonces estamos en contacto. La próxima semana tendremos una invitada, una ecuatoriana, ¿sí? Fue una persona por la cual yo conocí la obra de Carlos Ruiz Zafón, parte de su obra, que hace poco murió, el escritor español, famoso por La sombra del viento, su obra, ¿no? Y ella nos va a hablar sobre la obra de Carlos Ruiz Zafón. El tema de hoy, no tenemos que ser esconder, sí, por ejemplo, estos temas como los que trata de Sousa Santos son un poquito más pesados, más densos a la hora de analizar, más teóricos,
pero tuvimos una buena combinación de literatura y la otra parte económica y política que no está de más mencionar. Gracias, Juan. Un abrazo y que esté muy bien. Nos vemos. Igualmente, Rigo, se cuida. Feliz noche.